Como bien sabéis, estuvo ayer Yolanda Díaz en Bruselas. Podríais pensar que se fue para allá de, no lo sé, de turismo, aunque me cuesta entender que alguien se vaya de turismo a Bruselas, aunque bueno, no está mal la ciudad, tiene algunas cosas que están bien, pero no estuvo de turismo ni porque estemos todavía en verano y quisiese darse un poquito de aire antes de volver al trabajo. Los políticos vuelven pronto al trabajo, incluso en pleno verano. Si es necesario, y ahora es necesario, se reincorporan a su puesto de trabajo a toda velocidad. Bueno, tal y como veis, he solucionado el problema este que tenía de la cámara, que quedaba aquí, y ahora ya no queda aquí. Ahora he por fin comprado este accesorio tan útil, por cierto, un poco caro para tan poca cosa, pero imprescindible. Sí quería que estos vídeos de 360 en la bicicleta fuesen medianamente dignos. Así que voy a probar. Bueno, lo primero que voy a hacer es salir de aquí, de la calle de Alcalá, porque quiero ir al Retiro. Así que nada, vamos a meternos por aquí, a bajarnos de la bicicleta aquí. Y ahora os termino de contar, pero esto lo tenemos que hacer andando. Pues ya sabéis, los policías del canal están siempre vigilando. Vaya a ser que cometa yo una ilegalidad y tengan que avisar inmediatamente a la Guardia Civil para que me detengan. Bueno, ahora en serio. Supongo que habréis visto las imágenes, que se veía a Yolanda Díaz muy contenta. Estaba felicísima de haberse conocido después de llegar hasta Bruselas para, ya digo, no hacer turismo, sino hablar con un tipo muy conocido en España, y no precisamente para bien, que se llama Carles Puigdemont. Carles Puigdemont, como ya hace 6 años de su gran momento histórico, que fue el famoso procés del 1 de octubre. Bueno, el 1 de octubre concluyó, digamos que fue el gran final de aquello. Pues entiendo que a los más jóvenes les quedará eso del procés y de Puigdemont, les quedará algo lejos, les sonará un poco a chino. Dirán, pero es exactamente eso el procés de que iba. Bueno, eso ya os lo explicaré en otro vídeo. Los que seáis jovencitos, es decir, que tengáis 20 años. Claro, los que tienen 20 años ahora, el 1 de octubre tenían 14. Son realmente a esa edad no suele uno estar interesado en estas cosas de política. Aunque bueno, si son catalanes, era imposible en Cataluña en aquel momento abstraerse de todo el lío que habían organizado estos. Bien, pues estamos ya al lado del Retiro. Ahora sí puedo pasar. A ver, que no se me cierre el semáforo. Que no se me cierre. No. Ya he cruzado. Y ahora ya me puedo subir otra vez en la bicicleta. Bueno, a lo que íbamos. Como bien sabéis, el viaje que hizo esta mujer fue para ver a Puigdemont. Esto es algo que aquí en Los a la Contra os he ido adelantando todo el verano. Precisamente no han sobrado las noticias en el último mes, todo lo contrario, han faltado. Ha sido un mes de agosto muy aburrido, porque lo suelen ser desde el punto de vista informativo, pero este especialmente. De ahí que nos hayamos tenido que entretener con tonterías como la de Rubiales o aquella del hombre este, Daniel Sancho, con este que se declaró culpable de haber matado y descuartizado a un hombre en Tailandia. Eso ha sido la agenda informativa a grandes rasgos de este verano. Bien, pues como no hemos tenido mucho movimiento, los a la contra que os sigo haciendo han ido todos de este mismo tema, de la necesidad que tiene Pedro Sánchez ahora mismo de contar no ya con los independentistas catalanes, que por supuesto, sino concretamente del partido de Puigdemont, es decir, de Junts per Catalunya. Sánchez no ha ido, eso quizá hubiera sido demasiado, aunque bueno, según estamos viendo ya da un poco todo igual, ¿no? Porque la que ha ido es Yolanda Díaz, que es vicepresidenta de gobierno. Y ha ido a verle, tal cual, solo exclusivamente a eso. Se ha dejado caer
por Bruselas solo para eso, además de muy buen rollo. Se la veía contenta, ofreciendo la mejor de sus sonrisas, diciendo sus cursilerías, en fin, lo que viene siendo Yolanda Díaz en estado puro. La verdad es que pocas veces el Estado de Derecho ha tenido en España recibido una bofetada tan sonora como la que Yolanda Díaz le ha dado esta misma semana, ¿no? Yo no la recordaba, desde luego, quizás si me echase más para atrás encontraría algo parecido. Pero que un vicepresidente de gobierno vaya a ver a un tipo que hizo algo como lo que hizo Puigdemont en su momento, vamos, un golpe de Estado en toda regla, pues sí que le vaya a ver 6 años después, no es que hayan pasado 45 y sean ya 2 viejitos, ni mucho menos. Le vaya a ver y se muestre tan dispuesta a dialogar. Ella ha arguido que no ha ido en calidad de vicepresidenta de gobierno, que ha ido en calidad de presidenta o algo parecido, de sumar. Bueno, como veis está el retiro mojado, esto ha sido por la lana. La verdad es que esperaba encontrarme más charcos, pero no. Estaba la tierra tan necesitada de agua que según cayó, y ha caído muchísimo, os lo aseguro, se lo ha tragado todo. Bueno, vamos a buscar un banquito. No quiero seguir aquí en la bici, que está muy bien, ya sabéis, como recurso, pero al final uno se concentra mejor, en lo que me distraigo menos si estoy debidamente sentado. Ahí veo uno, que además va a estar muy bien porque tengo justo el sol delante y esto es tremendamente cómodo. Aquí mismo. Aquí tenéis en exclusiva el accesorio que le he puesto a la bicicleta para conectar la otra cámara. Este de aquí es para la camarita esa que utilizo, esa cuadradita que utilizo en otras ocasiones. Esta de aquí es para la 360. Vamos, que llevo la bicicleta fina para todo, para que tengáis siempre visiones de primera persona, ¿no? Subjetivas, de mis diferentes paseos, sobre todo para los a la contra. Pero bueno, ya sabéis que prefiero hacer estas cosas en un banco porque me puedo concentrar mejor. Cuando tengo que ir llevando la bicicleta, pues tengo que ir mirando el tráfico, ¿no? Y no me puedo concentrar a tope. El tema este que os anticipaba antes en la bici, de la reunión entre Yolanda Díaz y Carles Puigdemont, os decía que es la mayor bofetada al Estado de Derecho que se da en España, pues no lo sé, quizá desde hace 40 años aproximadamente. Creo que desde que... Bueno, pues desde principios de los 80, más o menos. Quitando, no es que haya cometido ningún delito, porque no lo ha hecho, pero siendo la vicepresidenta del gobierno, pues tiene gravedad. ¿Por qué? Pues porque Carles Puigdemont es prófugo de la justicia, es un tipo que está acusado por parte del Tribunal Supremo de malversación agravada, bueno, estaba de sedición también, pero se lo quitaron, y de desobediencia. Que sus compinches, sus cómplices en el delito, que fueron Junqueras y demás, han pasado unos años en la cárcel hasta que les indultaron, así que él se fugó del país poco después del 1 de octubre, es decir, fue muy valiente para hacer eso, pero no para exponerse a las consecuencias de sus actos. Bien, yo creo que es, ya digo, una de las mayores bofetadas, pero desde luego es uno de los hechos más graves desde el punto de vista político de los últimos años en España. Que un vicepresidente de gobierno, insisto, esto no es una diputada, no es, bueno, el líder de un partido político de extrema izquierda, como es el caso de Yolanda Díaz. Es decir, si ella no estuviese en el gobierno, pues no habría ningún problema. Pablo Iglesias ya en el pasado se había reunido, si no con Puigdemont, y con emisarios suyos. Ya sabemos lo que piensa la extrema izquierda en España del independentismo catalán, ¿no? Pero en este caso sí es una vicepresidenta, ¿no? En funciones, lo que tú quieras, pero vicepresidenta. Esto supone que, y por lo tanto, cada vez que va a algún sitio representa al Estado de manera directa, no hay que olvidarlo. Se viaje a Bruselas a reunirse con un tío que persigue la justicia española, que ha habido euroorden de captura contra él, bueno, y que sigue formalmente en busca y captura internacional, deja al Estado, le deja en una posición muy delicada, ¿no? Y nos viene a decir lo degradado que está todo el entorno político y cómo están degradando también las instituciones. La presidencia del gobierno y sus vicepresidencias no dejan de ser una institución como tal. Hacer este tipo de cosas
no lo sé. Yo desde luego creo que hace unos años no se hubiesen atrevido, pero la necesidad que tienen es la que tienen. De hecho, esto no estaba ni siquiera programado, o si estaba programado era a título privado, no se había anunciado, ni mucho menos, ha sido una visita sorpresa hasta el lugar donde se refugia el tipo donde se refugia. No le ha recibido en su casa en Waterloo, pero poco les ha faltado. Waterloo es una ciudad que está cerca de Bruselas, al sur de Bruselas. Bueno, fue allí donde tuvo lugar la batalla famosa en la que ya Napoleón lo perdió todo. Pero vamos, que ha acudido hasta allí, se han reunido allí porque en este país, que por cierto viene protegiendo a Puigdemont desde hace un montón de años, desde hace 6 años exactamente, Puigdemont sabe que se encuentra seguro y que no le van a entregar a la justicia española. Bien, todos sabemos cuál fue los presuntos delitos que cometió, están a la vista de todos y de hecho sus compinches pagaron con penas de cárcel por hacer exactamente lo mismo, teniendo incluso menos responsabilidad que él, porque a diferencia de otros, de sus consejeros o del viceconsejero, que era Oriol Junqueras, él era el presidente de la Generalidad, ¿no? Bien, pues se ha ido hasta allá. Podríamos pensar, bueno, lo que quiere es, no sé, decirle, Carles, ha llegado la hora de que te entregues. Desde luego, si un vicepresidente o un ministro español se encuentra a Puigdemont allá donde sea, lo primero que debe de decirle es lo ideal es que te entregases, nada más, que sepas que estás siendo eres objeto de una orden de captura, de búsqueda y captura, y que tienes que ir a España porque allí tienes que hacer frente a la justicia por algo que ya hicieron frente tus compañeros de gabinete y que tú, como un vulgar cobarde, te negaste a hacer. De hecho, en el caso de que se hubiese quedado en España, lo que le hubieran hecho es detenerle, le hubieran seguramente mandado a la cárcel y a estas alturas ya estaría en Barcelona o en Amer, en su pueblo de Gerona, tranquilamente, porque le hubieran indultado, pues indultaron a todos los demás. Claro, eso Puigdemont no lo sabía en el año 2017 cuando decidió marcharse. Él se fue pensando en que, bueno, ponerse a salvo, salvar su pellejo, en una palabra, a sabiendas de que lo que estaba haciendo estaba mal hecho, era ilegal, en una palabra. De lo contrario, es decir, no está de turista en Bruselas, está en calidad de ciudadano español al que no le pueden sacar de Bruselas porque están dentro de la Unión Europea, simplemente, y aprovechándose de que allí con este tipo de... los jueces de allí sabía que no iban a ponerle problema alguno. Esto, por cierto, lo hacían antiguamente los etarras, que se iban a Bélgica sabiendo que los jueces belgas eran muy generosos con las extradiciones, que al menos con las extradiciones de etarras españoles. Otros consejeros, Ponsatí, por ejemplo, se fue al Reino Unido y otros directamente se quedaron en España porque si has cometido un delito, lo suyo es que puedes quejarte, decir yo no considero que sea un delito y voy a hacer todo lo posible por cambiarlo, porque se cambie esa ley, pero si has llevado a la gente a la calle, has armado la que has armado, lo suyo es que pongas la cara. Eso es lo mínimo que se pide. Es normal que en Cataluña haya mucha gente, muchos independentistas, que no hayan terminado de ver claro lo de Puigdemont, es decir, que se haya comportado de esa manera. Pero bueno, volviendo al momento presente, que un vicepresidente de gobierno que está al máximo nivel se vaya al lugar donde un prófugo de la justicia se encuentra, lo único que está haciéndole es dar legitimidad moral a su figura y en general a todo lo que representa esa figura. No estamos hablando de Carles Puigdemont como persona, que igual es un tipo estupendo, ¿no? Es posible, no lo sé, no le conozco, sino todo lo que representa él. Todo lo que representa desde el punto de vista político, es decir, el independentismo catalán, y sobre todo desde el punto de vista simbólico. Es un tipo que pensaba y que piensa, por supuesto, quedar impune de lo que ha hecho. Esto además, y lo más grave de todo, porque de Yolanda Díaz podemos esperar lo que podemos esperar a estas alturas y de Pedro Sánchez lo mismo, pero no que pisotease de esta manera al propio Tribunal Supremo y a los propios jueces españoles. De hecho, al legitimar a Puigdemont y darle naturaleza, ese señor debería estar sentado en un banquillo frente a un juez del Tribunal Supremo. No debería estar departiendo alegremente y con risas con la vicepresidenta del gobierno. Esto tiene un riesgo moral altísimo. Y de hecho, altísimo e impredecible, porque no sabemos por dónde al final va a terminar rompiendo. En el año 2000, creo que fue en 2018, sí, un año después de toda esta historia, Pablo Iglesias
que entonces era simple diputado, todavía no era vicepresidente del gobierno, fue a ver a los famosos presos del Procés, estaban todavía en aquel entonces pendientes de juicio, fue a verles a la cárcel, era la cárcel, habían pasado ya por Soto del Real, aquí en Madrid, se los habían llevado a una prisión en Cataluña, prisión de Lledoners, si mal no recuerdo. Fue a reunirse con este hombre, con Oriol Junqueras, que estaba dentro, estaba preso precisamente por esto, porque necesitaba el apoyo de Esquerra Republicana, porque buscaba que Esquerra le hiciese ojitos a un posible gobierno de progreso. Cosa que sucedió, y hoy Esquerra Republicana es uno de los aliados más cercanos de Pedro Sánchez. De hecho, en muchos aspectos es más cercano incluso que Podemos, o que el espacio de Podemos. Ha sido más leal a los acuerdos suscritos Esquerra que Podemos, y con alguien tiene que estar contento Pedro Sánchez de sus muchos aliados de ocasión, ese alguien es Esquerra. Así que ese viaje que hizo Pablo Iglesias a reunirse, Pablo Iglesias todavía diputado, insisto, a reunirse con Junqueras a Lledoners, es un viaje que ha dado frutos, ¿no? Bien, pues hoy la que es su sucesora al frente de ese espacio de izquierda radical, que es vicepresidenta del gobierno, ha llevado esto un poco más lejos, porque no se ha limitado a ir a una prisión. Dices, bueno, el hombre enfrentó lo que había hecho, le condenaron y tuvo que comerse un tiempo en la cárcel, aunque luego Pedro Sánchez le indultase. No, se ha ido más allá y ha terminado por legitimar a Puigdemont, a su partido, a el proceso propiamente dicho, este proceso hacia la independencia de Cataluña, ¿no? Que es algo que se quiso hacer. Cualquier proceso hacia la independencia es perfectamente legítimo, lo que no es legítimo es hacerlo al margen de la ley. Y esto parte en dos: la igualdad ante la ley, desde cuando un ministro, en este caso un vicepresidente, se reúne con un tipo huido de la justicia. Porque esta es la pregunta que deberíamos hacernos, porque no ha mandado allí a un emisario, a alguien, algún asesor de Moncloa que tenga, ¿no? Bueno, acércate a Waterloo y hablas con este tipo, a ver qué te cuenta, porque ahora necesitamos para la cosa esta de la investidura. No, ha ido en persona, más se ha encargado, aunque el viaje ha sido sorpresa, se ha encargado de que no faltasen fotógrafos, de que lo cubriesen todos los medios de izquierda y de extrema izquierda, que fuesen además, aprovechasen para ir construyendo el relato, ¿no? Bueno, al final no era tan malo, a pesar de que Carles Puigdemont ni siquiera es de izquierdas, es miembro de un partido de derechas como es Junts per Catalunya, que es lo que era así a grandes rasgos Convergencia y Unión, y que en principio no tiene sintonía ideológica con Yolanda Díaz, cero, ninguna, vamos, la misma que pueda tener con Feijóo. De hecho, os contaba en la bici antes, no sé si me ha dado tiempo a contaros, que se ha ido allí a Bruselas, pero ha sido incapaz de reunirse en Madrid con Feijóo, que ha sido el ganador de las elecciones y las ha ganado en buena lid. De hecho, a mí sinceramente no termino de entender cómo muchos de sus votantes lo dan por bueno, teniendo en cuenta que se ha ido a hablar con un señor de derechas que además es un presunto delincuente y que se encuentra prófugo de la justicia. Pero lo sorprendente es que entre una buena parte, por no decir la mayor parte de sus votantes, casi todos de sus votantes, y una buena parte de los votantes del PSOE les ha parecido bien. De hecho, con este viaje le da lo que le faltaba, esa pátina de legitimidad que todavía no se habían terminado, se la habían dado ya, por supuesto, a Esquerra y a los que sí habían pasado por la cárcel, pero en este caso ni siquiera eso. Además, te vamos a premiar por haber estado huido de la justicia. Esto, para la justicia española, es un varapalo tremendo. Te decía que si es una bofetada para el Estado de Derecho, para la justicia no os quiero ni contar. Y en concreto, por si queremos personalizarlo, es un golpe en la cabeza, pero con un palo de hierro, contra Pablo Llarena, el juez del caso. Habría que preguntarse, después de esta, en el caso de que vuelvan a hacer algo parecido, es decir, a saltarse la ley, porque no se les metió en la cárcel por ser independentistas catalanes, eso es perfectamente legal en España. En España se puede ser, España es una monarquía
una monarquía parlamentaria, pero se puede ser republicano presidencialista. Se puede ser independentista no ya de Cataluña y del País Vasco, de Madrid, ¿qué digo? Del distrito de Retiro. Se puede ser y montarse un partido y una bandera, un himno y decirlo. Lo que no se puede hacer es separar, digamos, una parte del Estado. Ojo, no es una cosa de España, esto no se puede hacer en ningún lado, ¿no? Los Estados protegen su propia integridad. Ni se permite tampoco ir contra la Constitución, que es una de las cosas contra las que fue de manera clara y evidente el Puigdemont y los suyos. Bien, a partir de ahora, si esto volviesen a hacer algo, no igual, pero algo similar, ¿qué pueden hacer los jueces frente a ello? ¿Qué mensaje les están transmitiendo? No os preocupéis, no os esforcéis, pero si en el momento en el que sean políticamente necesarios, les vamos a indultar o directamente amnistiar. Si se fugan en el maletero de un coche, iremos a buscarles. Luego, en el caso de que vuelvan a hacer algo parecido, es decir, que pisoteen la Constitución, podremos esperar que el gobierno actúe. Es decir, si montasen el referéndum del 1 de octubre mañana, por cierto, el 1 de octubre lo tenemos cercano, ¿qué hará el gobierno? No ya lo del artículo 155, que eso es impensable, a pesar de que Pedro Sánchez lo apoyó en su momento. ¿Pero qué hará? ¿Lo dejará pasar? No sé, ¿permitirá que, pues que se incumpla abiertamente la ley? Pues bien, todas estas preguntas uno se las hace a poco que vea que lo veas con tus propios ojos lo que pasó ayer en Bruselas. Confluyen además en esto tres supuestos falsos, abiertamente falsos. Por un lado, la mujer esta dijo, os decía la bicicleta, ¿no? Que ella había ido a título privado, como presidenta de Sumar, simplemente, y es perfectamente libre. Oye, yo soy una ciudadana española, puedo viajar a donde me dé la gana y además soy presidenta de Sumar, puedo ir a Bruselas y puedo ir a Montreal, si quiero, a donde me dé la gana. Mientras yo me lo pague, pues adelante, ¿no? Y no tengo que además dar cuentas a nadie, correcto, y en lo cual es cierto. Pero es que se fue en el avión, en uno de los Falcon, ya sabéis la afición que tienen estos. Y luego decir que ha ido en representación de Sumar, pues no lo sé, siendo vicepresidenta del gobierno hay un conflicto de intereses, bueno, pequeño no, un conflicto de intereses bastante grande. No puedes desligar el hecho de ser presidenta de Sumar de vicepresidenta del gobierno. Cuando ya no estés, por ejemplo, el caso de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias ya puede ir a ver a quien quiera. Incluso antes de llegar a vicepresidente estaba claro que él era, bueno, pues el líder de Podemos y podía ver a quien le diese la gana. Luego hay otra que es muy buena, que comenta que otra de las mentiras en esto, y es que esto ha sido una especie de ocurrencia que ha tenido Yolanda Díaz así sobre la marcha. De, bueno, me voy a ir para Bruselas, venga, me he levantado hoy con ganas, venga, dispone el Falcon ahí en Torrejón que voy para allá. Que vengan a buscarme y me voy a Bruselas, ya avisad, mandadle un mensaje de WhatsApp a Puigdemont y decirle que me espere, que nos tomamos un café juntos. No, y que por supuesto en la Moncloa no se habían enterado. Bueno, concretamente dijo que en la Moncloa se habían enterado a última hora. Y que a última hora que si se fue por la mañana se habían enterado la noche anterior. A ver, eso no se lo creen ni ellos. Bueno, ellos por supuesto que no. Un viaje de estos no lo improvisas. Y por supuesto, en el caso de que vayas a hacerlo, de que sea iniciativa tuya, no sabemos de quién es iniciativa, si ha sido un invento de Sánchez, es una posibilidad, otro que haya salido de ella, que lo comuniques unas horas antes, ¿no? Más aún cuando sabemos que ambos partidos están especialmente dedicados desde hace semanas pues desde que se supo que se necesitaba el voto afirmativo de Junts per Catalunya para la investidura, en cortejar a esta gente para que vote a favor. Todo esto además se produce apenas unas horas antes de que Puigdemont ponga sus condiciones, ¿no? Y luego la otra de las mentiras es que tratan de vender, y esto sobre todo a través de sus medios de comunicación, de que esto es necesario, porque hay que devolver la calma a Cataluña. Cataluña está en perfecta calma. Bueno, algo tristona, todo hay que decirlo, por razones que todos conocemos, pero en perfecta calma. Hay que devolver la calma a Cataluña. Primero hacían eso, más les encantan los verbos, verbos que encajan con esto martillazos, pero bueno, decían que había que desinflamar. Ahora están con que hay que normalizar. Hay que normalizar la vida allí, hay que normalizar las relaciones con esta gente, hay que dialogar con ellos.
Si dialogar no está nada mal, pero no se dialoga con un prófugo de la justicia, salvo para decirle entréguese, nada más. Así que aquí lo único que vemos no es ningunas ganas de normalizar nada, una situación que ya está normal, sino aparte que no hay nada que normalizar con un prófugo, más la única normalización es que pase por delante de la justicia como cualquier persona a la que en España le sucede si le llama un juez, ¿no? Si llama un juez a declarar, tienes que ir el día y la hora en la que te ha señalado, no hay más. No cabe la posibilidad de decir, no, pues hoy no me viene bien, hoy no me viene bien, no sé, por causas de fuerza mayor, tu abogado puede pedir un aplazamiento, pero tiene que ser de fuerza mayor, no que estés huido de la justicia. Así que no hay normalización ninguna. Así que la cuestión aquí es exclusivamente de mantenerse en la Moncloa, de mantenerse en el poder, nada más. Y para esto cualquier cosa vale. Vale arrastrar las instituciones por el suelo, cualquiera, la de la vicepresidencia, bueno, la de la misma justicia, tirarla por el suelo, realmente no vale nada. Todo ese juicio que se hizo no vale absolutamente nada. Todo el esfuerzo que se hizo en su momento, que se quiso además que fuese ejemplar, porque estas cosas deben serlo. Si alguien viola la ley de manera obvia y pública, como sucedió en aquel entonces, una de las funciones que tiene la justicia es esa misma, ¿no? Servir de ejemplo, que sepáis que todo el que quiera venir detrás le va a pasar exactamente lo mismo, para que no reine la impunidad. En este caso la impunidad ya es casi absoluta, porque tenemos a los líderes del proceso indultados desde hace tiempo. Ahora quieren nada más dar el siguiente paso, que es la amnistía. Así que bueno, no sabemos muy bien si esta visita era una condición que le había puesto Puigdemont, si además venís aquí. Quiero que vengáis uno de vosotros. A Pedro Sánchez quizá le parecía demasiado, pero que venga la vicepresidenta en persona a reunirse conmigo y a fotografiarse y a mostrarse simpática, agradable y amistosa, cosa que todo esto sucedió, se reprodujo el guión de una manera sorprendente. Es decir, que Yolanda Díaz se presentó en Bruselas a reunirse con un señor de derechas que además está en busca y captura por el Tribunal Supremo. A ver si al otro lado del objetivo hay algún votante de Sumar, decidme, ¿cómo se come eso? Os lo pregunto directamente, mirándoos a la cara. ¿Cómo se come eso? Eso es lo que ha hecho Yolanda Díaz. Ahora, al margen de las bromas que puede hacer con ella en la contra en directo, eso es lo que hizo este lunes en Bruselas. Ir hasta allí a reunirse y a sonreírle, de una manera que además daba hasta un poco de dentera, a un prófugo de la justicia, que luego, para colmo de males, en el caso de un votante de Sumar, es un señor de derechas completo. Es decir, critican al Partido Popular o a Vox de ser una derechona peligrosísima y demás, los fachas. No sé si han visto lo conservador o liberal que pueden llegar a ser las derechas regionales, como puede ser Junts per Catalunya o lo que era Convergencia y Unión en su tiempo, ¿no? O el PNV. Así que no es una cuestión ideológica. No he terminado nunca de entender por qué la izquierda española, que lleva años y años haciendo cordones sanitarios, o en los partidos de derecha, los cordones sanitarios no es cosa de Vox, se los hacían al PP ya hace muchos años, ¿no? Como en cambio son tan generosos, tolerantes, están tan dispuestos al diálogo con partidos que son tan de derechas, ¿no? Y que además de eso, en el caso de Junts per Catalunya, pues tienen prófugos de la justicia, tipos que abiertamente se han perdonadme la expresión, se han orinado en la Constitución española. Esto, la pregunta la dirijo directamente por si hay algún votante, no sé, o alguien que le caiga bien, que se lo pregunte a sí mismo. Si yo fuese votante de Yolanda Díaz, me quedaría sorprendido. Pues algo así como si, no lo sé, Feijóo fuese a negociar personalmente con alguien de las CUP. ¿Cómo se llamaba esta chica? Del pelo de casco, Ana Gabriel, que fuese con Ana Gabriel, la fuese a visitar a Suiza, ¿no? Y apareciese allí Feijóo, bueno, Santiago Abascal, ¿no? Lo mismo da que me da lo mismo,
allí, bueno, no, está bien, tenemos que dialogar, pero... Y luego no se quisiese sentar ni con el PSOE, ni con Sumar, ni con Podemos, pero a las CUP sí, porque claro, es distinto. Oiga, que es que aquí hay un... Ojo, y lo de Ana Gabriel fue peccata minuta, nada, al lado de lo de Puigdemont. Pero en fin, ahí dejo la pregunta por si algún contraescucha de los que ven este programa pues votó a Sumar o se le pasó por la cabeza siquiera. Pues nada, queridos, hasta aquí en esta tarde retireña que es casi paradisiaca. Hasta aquí llega, bueno, no os engaño, os voy a dar la vuelta a la cámara, mirad qué bien se está aquí, mirad qué maravilla de tardecita nos ha quedado. Estos bancos, además, a mí, estos de esta zona me encantan. Hay una temperatura que roza la perfección. Bueno, queridos, pues hasta aquí llega a la contra de hoy y nos vemos, pues como siempre, en el próximo La Contra.